días a todos. Muchas gracias a Ormco de México y a I+D para darnos la oportunidad de estar platicando con ustedes con un tema que hoy está muy de moda, que son los alineadores transparentes en ortodoncia. Y pues es un gusto que esté aquí con mi amigo Enrique. Va a ser una plática entre él y yo que vamos a estarles presentando nuestro punto de vista y experiencias que hemos tenido sobre los alineadores. Así es, muchas gracias, mi estimado Nasib, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, una de las preguntas que se hacen con frecuencia los colegas al momento de utilizar alineadores o de querer empezar a utilizar alineadores es si van a ser eficientes en todos los casos. Entonces, durante esta plática vamos a ir hablando de diferentes situaciones, de diferentes casos, y vamos a irles mostrando cómo sí pueden ser utilizados prácticamente en cualquier paciente. Y es que mucha gente pregunta, no sé, te le dicen, oye, yo utilizo alineadores nada más para hacer casos sencillos. ¿Puedo hacer un caso complejo con cirugía? ¿Realmente se puede hacer con alineadores? Sí, yo creo que esa es la pregunta principal por la cual hicimos esta charla y lo hemos platicado. Yo creo que el poder hacer o no algún caso no depende específicamente. Si bien es muy importante la compañía con la que estés haciendo tus alineadores, si bien es importante el material, si bien es importante el programa y todo lo que va alrededor, pues lo más importante es la preparación del doctor, un doctor que no tenga la suficiente experiencia. Esa es la pregunta principal por la cual hicimos esta charla y lo hemos platicado. Yo creo que el poder hacer o no algún caso no depende específicamente, si bien es muy importante la compañía con alineadores, ¿no? Pero lo iremos viendo a través de la charla. Queríamos empezar con retomar muy brevemente que, bueno, hemos ido evolucionando en la ortodoncia, ¿no? Si bien es cierto, los alineadores son parte de esa evolución, también hemos evolucionado en cosas como el diagnóstico. Estábamos acostumbrados a hacer diagnósticos basando muchos de nuestros puntos de vista en una cefalometría, en medir modelos de yeso. Eran cosas que se hacían con regularidad y que al día de hoy se siguen enseñando. No estamos en desacuerdo con eso. Sin embargo, hay que estar conscientes de que ha habido avances en la tecnología que nos permiten al día de hoy hacer diagnósticos mucho más precisos basados en sistemas tridimensionales que nos permiten una evaluación mucho más amplia, que permiten, si quisiéramos, a quien le gusta hacer medidas, no necesariamente tenemos que hacerlas en una lateral de cráneo, se pueden realizar medidas en una tomografía. Ventajas importantes que nos da el día de hoy un modelo virtual es el hecho de no solo poder medirlo, sino también tener puntos de contacto. Al día de hoy, como están viendo en este video, podemos hacer análisis funcionales de nuestras articulaciones. Es decir, hemos tenido una evolución constante en el tema del diagnóstico. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes por principio. El éxito en cualquier tratamiento depende en gran medida, no sé si estés de acuerdo conmigo, en el diagnóstico. Es la clave. O sea, no hay nada mágico, no hay nada extraordinario que va a hacer las cosas por sí solos. Y cuidado con los alineadores. No porque la compañía te mande un programa, tú le pongas aceptar y el caso se va a dar por sí solo. Es correcto. Entonces, por eso es bien importante retomar este punto de que hemos evolucionado también en el diagnóstico, no solo en el tratamiento. No solo es, ya no uso brackets, ahora uso alineadores, ya hago un tratamiento diferente. También tengo que evolucionar mi forma de hacer diagnóstico porque los diagnósticos han evolucionado, ¿no? Son cada vez más completos. Sin embargo, esta frase es algo que nos dice mucho. Cuando más aumenta nuestro conocimiento, también se desarrolla más nuestra área de ignorancia. Y hay que estar conscientes de eso. Hay que estar conscientes que cuando nosotros vamos aprendiendo acerca de algo, también conocemos las partes específicas de ese nuevo conocimiento y es bien importante estar bien parados en dónde estamos, qué tanto conocemos algo y qué tanto hay un área de oportunidad donde tenemos nosotros que enfocarnos para seguir aprendiendo y tratar de dominar cada vez más nuestros casos, ¿no?
Sí, y particularmente hablando de los alineadores, a veces escuchamos expertos que hablan de alineadores y hablan de limitaciones. Por ejemplo, a ver, un caso quirúrgico, yo no sé si lo haría con alineadores, o un caso con extracciones, yo no sé si lo haría con alineadores. Y esa es parte de la ignorancia de cada uno de nosotros. Obviamente hay que tomar muchos factores en cuenta, no es la panacea, no todo va perfecto, como un caso con brackets, es lo mismo. Dependemos de la cooperación del paciente, dependemos del diagnóstico y dependemos muchas veces de situaciones que se pueden salir de control. Por eso es importante saber la biomecánica con alineadores, particularmente cómo funcionan esos attachments y qué auxiliares podemos utilizar para mejorar nuestro tratamiento de ortodoncia cuando las cosas no van como habíamos planeado. Correcto. Y les decía, es importante entender que para que nosotros crezcamos tiene que ocurrir una secuencia de pasos, que nadie estamos exentos de ellos. Es decir, todos estamos, y creo que se repite constantemente, que estamos en una zona a veces de confort, de la cual no queremos salir porque ya dominamos lo que hacemos, porque llevamos mucho tiempo con cierto tipo de práctica, y de repente ahí nos sentimos a gusto, decimos, mejor aquí nos mantenemos. ¿Por qué? Porque realmente hacer un crecimiento profesional, pues conlleva grandes esfuerzos, ¿no? Y si hablamos de zonas, bueno, primero estaríamos en una zona de confort. Obviamente hay una zona de miedo, cuando alguien te dice, mira, aquí hay esto nuevo, ¿por qué no lo utilizas? Y lo primero que te da tal vez es miedo. ¿Por qué? Porque es normal que el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Mientras no lo conozcas, más miedo te da. Y miedo a lo tecnológico, sobre todo cuando no estás muy familiarizado. Probablemente los millennials no tengan tanto problema en ese sentido, pero aún así, algo que no estás acostumbrado a hacer o porque escuchaste a un líder de opinión famoso que dice, no, esto no funciona, pues más miedo te da a probar. Sí, llega un punto en el que dices, bueno, ok, voy a pasar esa zona de miedo y empiezas a leer, empiezas a investigar, empiezas a ir a cursos, empiezas a utilizar los nuevos conceptos y bueno, ahí empiezas a entrar a una zona de aprendizaje, donde empiezas a aprender que, bueno, sí se pueden realizar las cosas, obviamente que hay que tener cuidados. Todos tenemos una curva de aprendizaje, a nadie nos salen las cosas a la primera y todos hemos cometido errores y creo que es algo que hablamos con constancia. De lo que más aprendemos es de esa parte de los errores, ¿no? Y ese es otro miedo que nos da, a cometer ese error. Y claro, no los queremos cometer, pero se aprende mucho. Correcto. Pero si logramos pasar esa última fase, bueno, vamos a llegar a una fase de superación donde ya nosotros salimos de la zona de confort, nos preparamos mejor y al día de hoy ya seríamos unos profesionales más preparados que, sin embargo, vamos a tener que seguir creciendo con los cambios. Recuerden que el conocimiento es algo que es dinámico y que todos los días están surgiendo nuevas situaciones. No hay que quedarnos pensando que ya lo sabemos todo. Todos los días tenemos que seguir conscientes de nuestra gran ignorancia y tratar de seguir aprendiendo, ¿no? Sí, esto es bien importante para la gente que quiere iniciar un nuevo sistema, una nueva aventura. Creo que es básico para nuestro crecimiento profesional. Pero bueno, vamos a entrar, y esto está muy relacionado a las claves del éxito que podemos tener con los alineadores. Primero, tenemos que ser un especialista que, repito, conozca el manejo de los alineadores. Que salgamos de nuestra zona de confort y entendamos primero de diagnóstico, entendamos la biomecánica con alineadores y entender que en muchas ocasiones los casos no van a ir como estaba planeado en el programa y tener las herramientas para utilizar auxiliares o los cambios que podemos hacer. Entonces, primero, tiene que ser un especialista en ortodoncia. Cuando tenemos una compañía que nos manda un programa que tiene algoritmos y que supuestamente todo es mágico, qué padre, pero en muchos casos, sobre todo en los casos complicados, tenemos que ver
perfectamente si eso nos va a funcionar y tenemos que hacer los cambios necesarios. Segundo, que ya medio lo mencioné, el diagnóstico es clave. No existe ningún sistema, técnica, absolutamente nada que sustituya un diagnóstico. Para que yo pueda tener un diagnóstico, un tratamiento adecuado, tengo que tener un buen diagnóstico. Y ya hablamos que hoy existen muchas herramientas para poder lograrlo. El siguiente punto es que tenemos que utilizar un programa digital que nos permita hacer esos movimientos, que nos permita tener las modificaciones de attachments de acuerdo a nuestro plan de tratamiento, de acuerdo al anclaje y sobre todo de acuerdo a los objetivos que queremos lograr en cada uno de estos pacientes. Obviamente tenemos que aprender a usar este programa para que nosotros produzcamos ciertos movimientos que a veces no son los que indica el programa de determinada compañía. Ahí yo creo que es bien importante eso que acabas de decir, el hecho de entender que el tratamiento con alineadores no lo hace la empresa, lo hace el ortodoncista. Los objetivos que queremos lograr en cada uno de estos pacientes. Obviamente tenemos que aprender a usar este programa para que nosotros produzcamos ciertos movimientos que a veces no son los que indica el programa de determinada compañía. Ahí yo creo que es bien importante eso que acabas de decir, el hecho de entender que el tratamiento con alineadores no lo hace la empresa, lo hace el ortodoncista. Los objetivos que queremos lograr en cada uno de estos pacientes. Obviamente tenemos que aprender a usar este programa para que nosotros produzcamos ciertos movimientos que a veces no son los que indica el programa de determinada compañía. Ahí yo creo que es bien importante eso que acabas de decir, el hecho de entender que el tratamiento con alineadores no lo hace la empresa, lo hace el ortodoncista. Los objetivos que queremos lograr en cada uno de estos pacientes. Obviamente tenemos que aprender a usar este programa para que nosotros produzcamos ciertos movimientos que a veces no son los que indica el programa de determinada compañía. Ahí yo creo que es bien importante eso que acabas de decir, el hecho de entender que... Y no solo para eso, sino para calcular tus movimientos, si quieres hacer una remodelación transversal, si quieres darle torque a unos dientes o los efectos de la mecánica, qué tanto van a repercutir sobre la articulación, sobre las corticales, que son muy importantes. Y la otra es que debemos de tomar en cuenta muchos otros factores para poder llegar a un buen diagnóstico. Yo hoy no me atrevo a hacer un diagnóstico si no tengo una tomografía. Y esa tomografía la tomamos al inicio y en las etapas finales del tratamiento para realmente ver si logramos los objetivos en muchas situaciones, cuando tenemos dientes supernumerarios, en los movimientos, usamos mucho el torque y tenemos una cortical muy delgada. ¿Qué tanto torque le puedo dar a un diente para que me quede centrado en su base apical? El hacer una ortodoncia a ciegas es un enorme error. Y bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hoy tenemos las herramientas para ver cómo están esas corticales y yo creo que es una obligación como especialista en ortodoncia que determines cómo vas a terminar ese caso. En muchas otras ocasiones tienes que usar auxiliares para poder lograr los resultados que tú quieres. A veces, tanto con aparatología fija como con alineadores. Con alineadores, a veces quieres provocar una remodelación transversal, como con brackets. Esa remodelación transversal tienes las corticales para que puedas controlarlo o necesitas de algún aparato que te ayude a lograr esos cambios y que lo puedes combinar conjuntamente con los alineadores. ¿Qué hacemos hoy en día? Un problema que tiene un paciente que tiene un problema transversal. Bueno, primero colocamos, me gusta mucho utilizar el MARPE, el tipo Moons, y tipo Moon,
y primero expandemos, obviamente se va a crear un diastema, le coloco una guarda, hacemos el escaneo y espero los alineadores para continuar con el tratamiento. Desde el punto de vista articulación temporomandibular, bueno, pues hay muchos factores. ¿Quieres hablar? Este es tu caso, Enrique. Pues básicamente a día de hoy, cuando un paciente requiere alguna terapia de articulación temporomandibular, tenemos dos opciones. Una, como están viendo ahí, elaborar un guarda oclusal, que al día de hoy se puede hacer digital, ya ni siquiera necesitamos un articulador, se puede hacer digital y después fresado, o podríamos incluso programar estos movimientos y en la nueva posición donde el cóndilo se sienta a gusto, donde creamos nosotros que está bien, a partir de ahí empezarnos con alineadores, ir cubriendo las dos situaciones, el problema articular y la estabilidad oclusal. Sí, no quieres terminar un caso de una discrepancia de oclusión céntrica, relación céntrica, en fin, factores que debemos de tomar mucho en cuenta dentro de ese diagnóstico. Entonces, a veces necesitamos desprogramar a nuestros pacientes antes de a lo mejor escanear al paciente, o si detectamos cuál es el problema, pues mandamos el nuevo STL donde coincida la oclusión céntrica con relación céntrica, identifiquemos cuál es la interferencia e iniciemos el caso en esas condiciones o con esas características. A final de cuentas, lo que queremos es terminar un caso con una estabilidad oclusal, de articulación temporomandibular y una estabilidad periodontal. Cada vez veo más casos, estoy sorprendido, por eso insisto de la necesidad de hacer diagnósticos sobre tomografía y que lo puedas combinar con tu programa de planeación para determinar todos esos factores que no ves clínicamente. A ver, si yo a este diente le quiero dar más torque negativo, voy a terminar con esa raíz probablemente fuera. Y créanme, muchas veces no lo vemos. O cuando quiero hacer una retracción importante de incisivos superiores, está el canal incisivo. Eso evita, a veces pensamos, va a haber una remodelación ósea y también el canal incisivo se mueve. No, hay literatura, evidencia científica como a veces estamos retrayendo y se provocan reabsorciones radiculares, sobre todo cuando queremos hacer una distalización importante. Entonces, son muchos los factores por los que tenemos que tener cuidado. Clínicamente, yo no lo noto, vean este lateral y cómo está. Yo le puedo hacer un tratamiento de ortodoncia, sí, pero a lo mejor tengo que darle más toque a la raíz, no a la corona. Y con alineadores es muy fácil darle el torque donde va a sacar la raíz, perdón, donde va a sacar la corona. Lo que necesito es mantener mi corona y meter esa raíz. Y eso es muy complicado con alineadores y tienes que diseñar tus attachments. Si no tienes una tomografía, por muy buen programa y por muy buenos algoritmos que tengas, va a ser imposible que lo puedas determinar, a menos de que trabajes a ciegas. Y esto es muy importante para nuestros tratamientos de ortodoncia. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que recomendamos cuando usamos alineadores transparentes? Entonces, tener un método como el que estamos sugiriendo es un factor muy importante para poder lograr un éxito con alineadores. Eso nos va a ayudar a evitar errores o descuidos durante la planificación digital. Eso reduce el número de alineadores o refinamientos que tengamos que estar haciendo y también reduce los tiempos de tratamiento con alineadores. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, un buen diagnóstico basado en una tomografía, que podamos combinar esa tomografía con el programa de alineadores y que tengamos muy claro cuáles son los objetivos de tratamiento. Segundo, nuestros pacientes vienen porque quieren tener una sonrisa más bonita.
Bueno, con alineadores debes de tener las herramientas para controlar tu altura de sonrisa, el ancho de la sonrisa, el arco de sonrisa, para que se vea bien. Otro punto importantísimo, ¿qué secuencia de movimientos vamos a tener? Con alineadores yo no puedo estar rotando e intruyendo al mismo tiempo. Seguro va a haber un desfase. Y bueno, esa es una plática completa, pero debemos de tener mucho cuidado con la secuencia de movimientos, las distalizaciones secuenciales, que son muy importantes, pero debemos de tener en cuenta cuántos dientes se deben de mover primero para empezar con la distalización de los otros y qué auxiliares podemos tener para lograr estas distalizaciones. Tener una coordinación siempre en movimientos en ambas arcadas y checar esas interferencias que se pueden producir durante el tratamiento. Esas interferencias pueden causar un desajuste en los alineadores o problemas que no quieres durante el tratamiento de ortodoncia. Y la otra, tu forma de arcada que debes de estar planeando. Entonces, son 5 puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta cuando estamos haciendo nuestra planeación. Nuestro diagnóstico y nuestros objetivos de tratamiento, repito, debemos de basarlos en una tomografía. Y la fotografía digital a mí me ayuda mucho a hacer me ayuda a determinar cómo va a ser ese planteamiento. Por ejemplo, esta clase 2, cómo va a producir esa digitalización secuencial y cómo puedo llegar a resultados satisfactorios, por ejemplo, en correcciones de clase 2 o en una clase 3. En pacientes que tienen problemas periodontales, obviamente, bueno, también tienen que ser revisados por el periodoncista para que yo llegue a resultados satisfactorios con alineadores. Este es un caso tratado con alineadores. ¿Cómo se resolvió? Elásticos de clase 2, distalización secuencial, que estuvo controlado periodontalmente y que provocamos una intrusión, pero para no afectar la estética de la sonrisa, la intrusión se dio básicamente en los anteriores inferiores, controlando el torque, controlando nuestras corticales para poder llegar a resultados satisfactorios. Entonces, ¿cómo resolvemos una clase 2 o una clase 3? Pues sí, hay varias alternativas, como es con brackets. ¿Cómo la resolvemos con alineadores? En muchos casos con elásticos intermaxilares. Pero hay que entender que tenemos que tener los attachments de retención para que esos elásticos intermaxilares funcionen y no se estén desplazando los alineadores. Las distalizaciones secuenciales son extraordinarias, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Pero otra vez, si yo quiero hacer una distalización secuencial en la arcada inferior, por medio de una tomografía tengo que determinar qué tanto espacio tengo. Y ese espacio va a estar determinado por la raíz distal del segundo molar, la cortical interna de la mandíbula. Más de eso no voy a poder distalizar. Y también algo importante, Nasib, el hecho de que la raíz esté centrada en el hueso, porque si está cargada hacia alguna cortical, tampoco se va a mover. ¿No? La tienes que enderezar primero para poderla distalizar. Y la otra, la presencia de los terceros molares. Mucha gente dice, no, tengo que quitar los terceros molares. No necesariamente, tenemos muchos casos con alineadores, con la presencia de los terceros molares. Generalmente cuando está el tercer molar, la separación entre las corticales es mayor y puedes distalizar más a pesar de que estén presentes los terceros molares. Los mini implantes son una excelente herramienta auxiliar para también lograr esas distalizaciones. Va a ser muy importante tanto en clases 2, clases 3, ver cuál es la inclinación de los incisivos y los efectos que puede tener con los elásticos, con la distalización o con los mini implantes. ¿Por qué los incisivos? Con uso de mecánicas anteroposteriores, por las corticales.
tenemos una capa de hueso que a veces mide menos de medio milímetro. Un torque negativo de más de 10 grados puede afectar y puedes terminar con un ápice fuera de esas corticales. Depende mucho del fenotipo perioral que tenga el paciente para determinar si podemos remodelar transversalmente o podemos hacer cambios en las corticales. Y obviamente el perfil. Entonces, al igual que con aparatología fija, con alineadores debemos de tomar en consideración estos aspectos muy importantes. Aquí tenemos un caso, una paciente que llevaba casi 4 años tratándose con ortodoncia, obviamente con un pseudo especialista. La paciente no es clase 3, tenía mucho apiñamiento en la arcada inferior, perdió dientes en la parte posterior y lo único que hicieron para nivelar y alinear es proinclinarle todos los dientes anteriores e inferiores. Bueno, llegó con nosotros. Este tratamiento ya es con alineadores. ¿Cómo podemos lograr esos cambios? Aquí está. Vean cómo estaba, vean su labio inferior. Noten este espacio y vean los resultados a los que no hemos terminado, pero ahí va con los alineadores. Vean el cambio en el perfil. Vean cómo logramos mesializar segundo molar y tercer molar. Obviamente todavía tienen inclinaciones que tenemos que corregir. Este molar lo tenemos que corregir, pero gracias a la tomografía, por la misma cantidad de hueso que también tenemos por vestibular, en incisos inferiores la tenemos por lingual. ¿Qué tanto rango de movimiento tenemos otra vez para echar ese diente hacia atrás sin que afectemos corticales? No hemos utilizado mini implantes. Es un buen diagnóstico, pero hemos utilizado simplemente elásticos de clase 3 para lograr estos resultados. Entonces, aquí está una pregunta. ¿Se pueden tratar casos complicados? Sí se pueden, si tenemos un buen diagnóstico en el caso, y obviamente que la paciente los use, igual que con brackets. En pacientes que tienen biprotrusiones y que a lo mejor no queremos hacer extracciones por alguna razón, bueno, aquí está igual un caso tratado con alineadores, los cambios que estamos provocando en la inclinación de los anteriores inferiores. Pero otra vez, cuidado con las corticales, porque ahí vamos a aplicar torques negativos, tanto a la arcada superior como a la arcada inferior. Tolera el caso que lo podamos hacer, tiene un buen biotipo para que lo podamos hacer. Entonces, la forma de la sínfisis y las características que tienen la sínfisis tienen mucho que ver también en nuestras planeaciones para poder proinclinar o retroinclinar un diente. Y, bueno, a lo mejor una lateral de cráneo nos puede decir más o menos la forma que está, pero no de todos los anteriores inferiores. Entonces, en una lateral de cráneo me puedo dar cuenta, bueno, de acuerdo a las características que tenga esa sínfisis, pero van a necesitar la tomografía para que la pueda combinar con el programa para poder lograr esos resultados. Cuando hacemos un tratamiento con alineadores y vemos la inclinación de los incisivos, la mayoría de los programas lo que controla son las coronas de los dientes. ¿Por qué? Porque no tienen una tomografía. Hoy en día, y vienen cosas muy buenas, muy padres, en donde por medio de la tomografía que se sobreimpone con el programa, podemos tener el control sobre la raíz del diente. Y eso es lo más importante en un tratamiento de ortodoncia. Hablamos de la estética de la sonrisa. ¿Cuántos casos tenemos que existe una mordida abierta con sonrisa gingival? Yo no puedo resolver ese caso ni con brackets ni con alineadores, extruyendo los dientes anteriores, porque se va a ver con una mayor sonrisa gingival. Cuidado en sonrisas gingivales que hacemos extracciones, porque al retroinclinar dientes y más con alineadores es como si un paciente o un niño le mete su piecito en un zapato que le quede más chico. Fácilmente vas a perder el torque y vas a tener tus inclinaciones posteriores.
Entonces, muchas veces tienes que hacer sobrecorrecciones en el programa para que puedas llegar a resultados adecuados. Perdón que te interrumpa, eso casi es bien importante. A veces queremos hacer una programación de movimientos donde el paciente quede perfecto y muchas veces no es eso. Necesitas que no quede perfecto, a veces necesitas incluso sobrecorregir en el programa, a eso voy, e incluso entender que lo haces por fases, pero eso no te lo va a decir el programa, eso te lo está diciendo la experiencia y el diagnóstico de cada paciente, ¿no? Y la otra, a ver, muchos piensan que un tratamiento con alineadores te va a quedar a la primera. Y la verdad es que todos los casos que he manejado y que he tenido la oportunidad hoy de hacerlo con dos, tres compañías, la verdad es que en la mayoría de los casos necesitas refinamientos, porque no es mágico y cada paciente responde diferente. Claro, si tú tienes los cuidados, si sabes bien de biomecánica, puedes reducir el número de alineadores y a lo mejor menos refinamientos. Pero no tiene nada de malo que tengas que hacer algún refinamiento. Para mí, creo que he tenido 1 o 2 casos en los 6, 7 años que llevo de experiencia con alineadores que me quedaron a la primera. La verdad es que se necesita mucho. Es como con aparatología fija. Yo tengo que estar cambiando la posición de los brackets para que llegue a resultados óptimos. No quiere decir que con la primera colocada ya el caso se me va a ir perfecto. En mordidas profundas, a veces quiero intruir la mordida y me fijo en los dientes superiores, pero voy a dejar al paciente con una altura de sonrisa baja y no se va a ver. Entonces, la estética de la sonrisa juega un papel muy importante. Y hoy tenemos alternativas para poderlo medir. El que yo pueda tener una malla dentro de un programa y que yo pueda determinar si lo tengo que hacer quirúrgico o puedo usar mini implantes o cuánto puedo reducir para mejorar la sonrisa de esa paciente, si lo va a hacer exclusivamente con alineadores, si lo voy a hacer con alineadores y mini implantes o lo voy a hacer con alineadores y cirugía. Todo eso hoy lo podemos predecir y la digitalización, el flujo digital son extraordinarias herramientas para lograr resultados satisfactorios. Otro problema con el que nos vamos a encontrar en muchos casos son las discrepancias transversales. Y esto tiene mucho que ver con la estética de la sonrisa también. Yo quiero terminar con una sonrisa amplia. Ese problema transversal lo puedo corregir exclusivamente haciendo una expansión dentoalveolar o lo puedo corregir con un aparato, un tornillo óseo. La verdad es que con alineadores vamos a corregir una expansión dentoalveolar. Las corticales nos dan para dar esa corrección transversal. Entonces, eso lo vamos a determinar otra vez por medio de una tomografía y determinar si puedo o no hacer esa expansión dentoalveolar para darle la estética necesaria a nuestros pacientes. Determinar cuándo tengo que usar un MARPE y cuándo hacer una cirugía en un paciente adulto. La verdad es que esto nos cuesta mucho trabajo y a veces no es tan bien aceptado porque pues es un procedimiento traumático, no es nada conservador y lo tenemos que evaluar, ¿no? A veces he tenido casos que los he tratado con alineadores que tienen un problema óseo y que los tuve que dejar en una mordida cruzada posterior funcional porque no quisieron un procedimiento quirúrgico de ese tipo. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación de dar el diagnóstico correcto. Con alineadores podemos corregir inclinaciones o canteamientos del plano oclusal. O sea, aquí la pregunta sería igual, ¿la podemos corregir con brackets? A veces sí, a veces no. A veces tenemos que usar mini implantes, pero hoy en día me he dado cuenta que hay movimientos que los podemos lograr mucho más fácil con alineadores que con brackets.
y hay movimientos que logramos más fácil con brackets que con alineadores. Perdón. Es un paciente que tiene un problema transversal óseo, que tiene alrededor de los 20 años y que a lo mejor son casos ideales para poder colocar un MARPE o por lo menos intentar un MARPE y hacer la corrección. Aquí está el caso en donde estamos haciendo la expansión antes de hacer el escaneo y no me gusta a mí hacer expansiones exageradas, como vemos mucho en internet. Hacemos lo que necesitamos desde el punto de vista óseo y entonces ahora sí hacemos la planeación ya como está. No quiero que se cierre este diastema hasta que me lleguen los nuevos alineadores, que hoy vienen cosas muy buenas y podemos tener a lo mejor a la semana. Para poder mantener ese espacio y no se cierre solito debido a la presencia de las fibras transeptales, porque si no ya no nos quedan los alineadores. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y las diferencias que hay cuando usamos aparatología fija o cuando usamos alineadores transparentes. Primero, la fuerza. La fuerza con aparatología fija, jalamos al diente. Con alineadores empujamos al diente. Entonces, estas dos cosas son muy importantes y es el cambio en el switch que tenemos que hacer cuando pensamos en nuestra biomecánica con alineadores. ¿Cuál es el agarre que tenemos? Con aparatología fija, alambre en el bracket y cuanto más vamos aumentando el calibre del alambre, mejor va a ser el agarre, pero es en un solo punto. Con alineadores, el plástico rodea todo el diente y entre más envuelva el diente, mejor será el agarre. Por eso es que hay artículos y hay evidencias que el festoneado alrededor de los dientes no es tan benéfico, no quiere decir que no funcione, claro, pero es mejor cuando queda ligeramente más arriba. Porque tiene más agarre. Tiene más agarre y, por ejemplo, para algunos aditamentos que tiene, por ejemplo, para darle el torque, cuando lo pones, se levanta. Eso le molesta un poquito más al paciente que cuando lo tienes ligeramente más arriba. Hay tal vez otra cosa importante, es que también de las cosas buenas que vienen es que si tú mejoras la impresión, tienes mayor superficie de contacto entre el alineador y el diente y por lo tanto mayor control. Y que pues puedes tener diferentes tipos de estructura física del alineador para tener uno más suave al inicio y a lo mejor uno más rígido al final que controle los movimientos ya específicos al momento de asentar, que son cosas bien interesantes que pronto vienen también por ahí. El anclaje. Generalmente con aparatología el anclaje es recíproco. Claro, puedes utilizar mecánicas o auxiliares como los mini implantes que te ayudan a mejorar ese anclaje, pero en la mayoría de los casos es recíproco. Sin embargo, con alineadores, los segmentos de anclaje pueden ser determinados. Y esto es otra cosa que me encanta, y que no tiene que ver tanto con el anclaje, pero yo si tengo, por ejemplo, un diente con un problema periodontal o tiene una raíz muy corta y no quiero que se mueva, en el alineador podemos aplicar para que ese diente no tenga ningún tipo de movimiento. Con brackets es mucho más difícil porque tienes un alambre y algún efecto va a tener. Entonces, básicamente estas son las diferencias que hay entre alineadores y brackets. La fuerza con un alineador va a estar dada por el plástico, obviamente, y para fuerzas determinadas, pues va a estar dada por el tipo de attachment, el tamaño, el lugar y la fase activa que pueda tener. Con brackets, bueno, sabemos que es por medio de una ranura con un alambre y que tiene control exclusivamente sobre un punto del diente. ¿Movemos los dientes? Claro. Aquí la diferencia es que rodea el diente. Y son cosas que a mí me costó trabajo entender. Y hoy me arrepiento. Yo sentía que hace 10 años que los alineadores eran para casos muy específicos.
salí de mi zona de confort y hoy me arrepiento no haber empezado antes con esto, porque bueno. Entonces, el principio básico de un movimiento con alineadores, o para algunos movimientos, no quiere decir que en todos los dientes tiene que tener un attachment, pero para ciertos movimientos, por ejemplo, para inclinaciones de raíces, torques, tenemos que tener un attachment. Para extrusión de dientes, tenemos que tener un attachment. Entonces, mucha gente hace una comparación que el attachment equivale al bracket y que el alineador al alambre. Eso es pensar, o sea, sin conocimiento, no es así, y por eso la biomecánica cambia. Entonces, son aspectos importantes que debemos de tomar mucho en cuenta en nuestros tratamientos de ortodoncia. Sí, vamos a ver algunos casos, más de los que ya vimos, pero casos ya específicos. Este caso es un caso sencillo, o que se puede tomar como un caso sencillo. Y aquí yo creo que lo importante es tomar en cuenta que en todo momento, cualquier caso, no podemos como creer que es sencillo y por eso ya lo vamos a descuidar, ¿no? A veces lo que creemos que es más fácil es lo que se nos complica. Es un paciente de 15 años, con una clase 1 dental. Obviamente tiene retroclinación de los incisivos, una mordida profunda y una arcada cuadrada. Pues ahí lo que nosotros fuimos haciendo con el tratamiento, aquí tenemos el inicio, una parte intermedia, el momento en que ya retiramos los brackets, fue sobre todo controlar esa sobremordida con intrusión, pero justo como lo comentabas anteriormente, con intrusión de los inferiores, porque si no iba a quedar una sonrisa muy plana. Y muchas veces también te dicen, no, eso no se puede hacer sin que tú abras la mordida en la zona posterior. Realmente eso no sucede. Todo es a partir de que tú hagas una buena planeación de tu caso, ¿no? Algo que a lo mejor aquí es importante tomar en cuenta, ven este canino, la posición del canino, es importante observar que este canino, qué condiciones esqueléticas tenga, el hueso alrededor, las corticales, para que al final quede bien posicionado, pero sin ninguna pérdida de esa estructura ósea, ¿no? Entonces, igual, inicial, intermedio, final, se ve como algo muy, muy simple, muy sencillo, pero bien como decías tú hace rato, primero, por ejemplo, esto los vamos a incluir, primero hay que ubicarlos centrados en la cortical y después iniciar el proceso de intrusión, ¿no? Entonces, aquí se ve bastante bien el cambio en el torque de la parte anterior de los incisivos. En este tipo de tomas, que al día de hoy tenemos opciones de conocer, pues podemos ver sobre todo a lo mejor la posición que tienen las raíces desde una perspectiva tridimensional, que es súper atractiva y a los pacientes les gusta mucho ver esto, pero realmente yo creo que lo más importante es esta parte de aquí, donde tú puedes ver el diente con su corona y con su raíz y la relación que tiene con el hueso. Observen bien aquí cómo esta raíz está muy pegada aquí a la cortical vestibular al inicio del tratamiento y cómo al final del tratamiento estamos obteniendo una posición de la raíz centrada entre sus bases apicales, que eso es exactamente lo que tú comentabas hace rato. Si tú no tienes la posibilidad de observar las raíces al momento de que estás moviendo, ¿cómo controlas que la corona se quede fija y solamente haya un torque, pero a través de la raíz? Eso no es factible, y esto tenemos que hacerlo arriba y tenemos que hacerlo abajo. Y con alineadores es muy fácil darle torque a la corona. Casi todos los programas es lo que hacen. Trabajar a ciegas no. Y tú tienes que definir el punto de rotación dentro del programa para determinar cuándo quieres dejar la corona casi donde está y que tenga el efecto. Igual que con brackets. Correcto. Te va a costarle más trabajo darle torque a esa raíz, pero es lo que necesitas en estos casos. Y muy importante el entender que al día de hoy no podemos hacerlo como antes. Antes decíamos, bueno, miren, así está y así creo que va a quedar. Al día de hoy tenemos este tipo de sistemas que nos permiten tener criterios de evaluación, realmente medir los resultados. No imaginarlos, sino realmente tenerlos, ¿no? Entonces, ese caso puede parecer muy sencillo, pero tenía su complicación el manejar el torque
de esos dientes anteriores. Y a lo mejor, por el contrario, este caso puede parecer muy complicado, pareciera ser una clase 3 con una laterognasia, ¿no? Que dices, bueno, ¿quién sabe si esto se puede hacer con alineadores? Y si se puede hacer, seguramente es un caso de muchísimos alineadores, ¿no? Aquí no hay tomografía, y eso es importante comentárselos. De repente, cuando no hay, porque por alguna razón el paciente no tiene, o en donde está no hay forma de hacerse una tomografía, también no quiere decir que no lo puedes hacer, pero sí tienes que estar evaluando durante diferentes procesos que los movimientos se dan. No es lo ideal, eso es algo que sí quisiera dejar muy claro. Lo ideal es siempre hacerlo con tomografía, pero cuando por alguna razón no se puede, bueno, tenemos que por lo menos tener una evaluación digital 2D como en este caso. Vean cómo aquí ya está terminado el caso. Se hizo distalización secuencial y vean que están los terceros molares. Están los terceros molares y aún así se consiguió llegar de aquí a aquí. Con el uso de ligas de clase 3 de este lado, se consiguió la distalización secuencial de los segundos y primeros molares del inicio al final. Es un caso que parecía mucho más complicado, pero que se llevó solamente un tipo de tratamiento de 7 meses y 14 alineadores. Entonces, a veces los casos cuando nos llegan pueden parecer muy complejos o muy sencillos, y la verdad es que nosotros como ortodoncistas tenemos que hacer el diagnóstico pertinente para tratar de llegar a el mejor resultado sin el menor tiempo posible, pero tampoco eso es lo que nos estresa, es simple y sencillamente hacer el tratamiento que el paciente requiere, ¿no? No, y a veces, a ver, este caso que estás mostrando es un caso que ya tuvo brackets. Además, y ya está alineado. Ya está alineado y no está terminado. ¿Cuántas veces el paciente dice, doctor, pues yo ya no quiero brackets? Ya no quiero. Y le dices, es que es con brackets. No, les das la opción de alineadores y te lo aceptan. Sí, y si es un paciente que es un buen usador de alineadores, los resultados son increíbles, ¿no? Este es otro caso de un paciente de 16 años con una clase 1 dental. Obviamente hay un canteamiento, se alcanza a apreciar aquí que hay un ligero canteamiento. Hay una pues cierta compresión de la arcada, hay que hacer un poquito de expansión. Y tal vez lo que más llama la atención es este canino, ¿no? Que está totalmente lingualizado. ¿Cuántas veces pensaríamos, bueno, yo puedo hacer eso incluso con brackets? ¿Cuántas veces con brackets tú llevas el diente hacia adelante y lo que haces es inclinar solamente la corona y no hacer un movimiento de raíz, ¿no? Y tienes que determinar en qué momento, hasta dónde sí requieres esa inclinación de la corona y cuánto ya requieres un movimiento corona-raíz, ¿no? Entonces, tal vez aquí lo más llamativo es esta parte, ¿no? Y como lo hemos venido diciendo durante toda esta charla, es muy importante evaluar nuestras corticales. Estoy yendo un poquito más rápido porque ya estamos un poco cortos de tiempo, pero es bien importante este tipo de evaluación, donde nosotros podamos medir el desplazamiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, sabemos que si llegamos hasta 15 grados, estamos en una zona correcta. A partir de pasar 20 grados, nosotros ya estaríamos llevando esa raíz a donde no debiera de estar, que es por fuera de la cortical. Entonces, cuando programas tus movimientos, los programas basados en estas limitantes, ¿no? Para poder llegar a resultados de este tipo, donde hay una mejor forma de arcada, donde ya ese canino está en su lugar. Si se pueden dar cuenta desde aquí, se aprecia que no hay ningún tipo de abultamiento. Si estuviera la raíz atrás, ahí veríamos algún abultamiento, pero no tenemos tampoco que imaginárnoslo. Para eso tenemos este tipo de sistemas de tomografía que nos permiten ir evaluando en diferentes imágenes la posición de estas estructuras dentales. Obviamente tenemos que evaluar que articularmente inicie en una posición adecuada y termine en una posición adecuada, ¿no? Evaluar la posición de las diferentes raíces, las inclinaciones, los torques, los tipping, que estén en una posición adecuada. No siempre es ideal evaluar la cantidad de hueso en estas imágenes porque nosotros la podemos manipular, pero bueno, sirve para que el paciente se sienta cómodo, se sienta a gusto de saber que todo está dentro de los límites funcionales y fisiológicos. Y bueno, aquí tenemos las fotos iniciales y finales en una vista anterior y laterales, y aquí tenemos las fotos oclusales donde se ve
creo que es muy evidente el cambio en la forma de arcada, la expansión que se consiguió o la remodelación transversal que se está consiguiendo en esta arcada superior. Y algo importante era, recuerdan que este canino estaba por dentro. Y aquí ya en la parte final lo tenemos por fuera. Aquí podemos ver, bueno, que la raíz tiene un buen torque con los dientes que están al lado de él, pero sobre todo, creo que en esta imagen es muy claro la posición inicial y final, pero sobre todo, si nosotros observamos mediante estos sistemas tridimensionales, vean aquí, el escaneo se hizo después de quitar el canino deciduo. Por eso ustedes ven aquí como si hubiera un defecto óseo, porque primero se quitó el canino deciduo antes de hacer el escaneo. Esta parte de aquí, pues ya nos dejó cierto espacio para poder llevar el canino a su posición final. Y al final ya tenemos aquí toda la forma de la arcada, mucho más bonita, toda dentro de sus corticales óseas, y ven cómo el canino está perfectamente centrado, tanto por vestibular como por lingual dentro de esas corticales, ¿no? Que es algo sumamente importante para nosotros al momento de hacer un tratamiento. Vamos a mostrar otro caso que en el tratamiento de ortodoncia a veces pensamos que es imposible. Es una paciente que ya tuvo un tratamiento de ortodoncia, pero se siente, como vulgarmente se dice, trompudita. Y ya le hicieron extracciones de 4 primeros premolares. ¿Qué alternativas tengo yo para echar todo eso hacia atrás? Muy pocas, ¿no? Aparte, vean el biotipo periodontal. Yo no me puedo arriesgar a darle más torque negativo y la cantidad de encía insertada que tiene para poder llegar a resultados satisfactorios. Entonces, las voy a pasar un poquito más rápido. Este tratamiento lo hicimos en 2 fases. Primero, remodelar transversalmente, como están viendo ahí, que es en la etapa que está ella ahorita. Forzosamente vamos a tener que colocar mini implantes para poder echar todo hacia atrás. Pero vean lo que hemos logrado en esta primera fase de tratamiento, en donde ya se remodeló transversalmente, vimos que se podía con la tomografía, ya hemos retroinclinado los dientes y ahora sí, por eso la secuencia de movimientos es importante, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces, ya tengo una mucho mejor relación transversal, ya hemos cambiado el torque. En estas zonas donde estoy teniendo cuidado porque no hemos cambiado la posición de las raíces, pero sigue teniendo, aunque ya está controlada periodontalmente, sigue teniendo un biotipo muy delgado. Tenemos que tener el torque de estos dientes y vean lo que ha cambiado hasta ahora. No ha cambiado, ahora estamos, perdón, no hemos iniciado la distalización. No me interesa quitar en este momento los terceros molares para hacer la distalización. Con terceros molares puedo empezar a hacer distalización secuencial, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, con los mini implantes y los alineadores, simplemente para retroinclinar ligeramente más, pero teniendo mucho cuidado con la inclinación. Pero el cambio de centrales. Sí, el cambio en los centrales fue simplemente con los alineadores. No hemos colocado mini implantes, vamos a entrar en esa fase y así estamos. Pasamos de esto a esto en esta paciente y por eso decíamos que la secuencia de movimientos es muy importante para lograr resultados. Ella está contenta. Yo le decía, ¿cómo te sientes? Me dice, bien, pero mis dientes más para atrás. Bueno, lo vamos a intentar. Vamos a ver este caso rapidísimo. Ya lo mostré. Distalización secuencial en la arcada superior, exclusivamente con elásticos de clase 2. Es una paciente que tiene una clase 2, tiene presentes 3 terceros molares, su articulación está bien, no hay sintomatología, sus corticales son a pesar del problema periodontal, y aquí están los resultados que logramos. Esta es una de las pacientes que a la primera quedó.
No hicimos ningún refinamiento, la distalización fue muy buena y los resultados fueron satisfactorios. ¿Por qué? Porque hicimos una buena planeación, un buen diagnóstico y la paciente usaba muy bien sus elásticos y sus alineadores. Esa es otra de las grandes ventajas que tenemos en estos casos. Aquí están sus articulaciones antes y después. No me voy a detener mucho cómo lo diagnosticamos por cuestiones de tiempo, ya más o menos vemos el caso. Vean la remodelación transversal. La forma de arco va a jugar un papel muy importante en nuestros casos que hacemos con ortodoncia. El arco de sonrisa, la remodelación transversal, que nos va a ayudar significativamente. Vean la curva y en el caso que decidimos tener mucho más del intrusión y para lograr esos resultados sin cambios en el perfil, que yo no quería, pero sí en la sonrisa de la paciente, sobre todo en sus corredores bucales. Aquí están simplemente para que veamos el efecto que hubo en la distalización secuencial de esta paciente y otra vez teniendo cuidado con sus corticales y la relación. Sí. Más, va a dar 5 o 10 minutos más del tiempo planeado, pero creo que son importantes. Este paciente es un paciente que tiene una mordida profunda, que tiene una cantidad de apiñamiento importante. Bueno, que pudiera ser un caso complicado, pero otra vez, gracias al diagnóstico y a la planeación que estamos haciendo, se están logrando estos resultados. Esta intrusión de dientes, esa remodelación transversal y manteniendo la relación molar clase 1. Yo en el pasado, pensar hacer este tratamiento exclusivamente con brackets, obviamente lo realizaría y decía, solo lo podría tratar con brackets. Claro. No, y algo que es una pregunta común, es imposible que tú no abras la mordida porque tienes un espacio de 2 alineadores, tanto arriba como abajo, y abrir la mordida. Y no, eso no sucede, eso es control simple y sencillamente del flujo de tratamiento, ¿no? Hay un cambio, creo que drástico en la curvatura de la sonrisa, en la forma de la arcada, en la disminución de los corredores bucales. Y a lo mejor algo también interesante aquí es hablar del tiempo de cambio de cada alineador, que generalmente a veces la gente dice, no, hay que cambiarlos cada 15 días o incluso más tiempo, cuando realmente los movimientos del alineador se hacen en las primeras horas, a lo mejor en el segundo o tercer día ya los cambios están hechos y ya nada más los demás días son para mantener ese cambio antes de que llegue el siguiente alineador. Entonces, el cambio de alineadores no depende como tal del producto al 100%, sino de la biomecánica que pretendas utilizar en cada caso en particular, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo te podría decir que, y creo que igual tú, la mayoría de mis casos lo uso o le pido el cambio cada 7, 8 días. También. Cuando lo dejo un poquito más de tiempo, cuando veo que ya hay un desfase, que se está quedando un diente. Entonces, cuando pedimos que muerdan los chewis, que lo usen un poquito más de tiempo, o a veces recortar, poner botones y hacer que el diente llegue a su posición. Y son efectos que pueden suceder y no es porque haya una mala planeación o el alineador no sirva. Y vean otra vez la remodelación transversal, que no es severa, es, a ver, tanto tú como yo estamos, porque seguimos haciendo sistema Damon, pues estamos muy acostumbrados a esa remodelación transversal, esa forma de arco amplia, Claro. Pues lo mismito estamos haciendo. Si quieres todavía fuerzas más ligeras, también lo puedes solicitar. Va a implicar mayor número de alineadores. Pero si quieres tener todavía fuerzas mucho más fisiológicas, por ejemplo, en un paciente controlado periodontalmente, pues en lugar de que te pidas el movimiento a punto 25, a lo mejor solicitas que sea todavía más lento, claro. Y obviamente va a aumentar el número de alineadores. Brevemente vamos a terminar con un caso de cirugía. ¿Qué hacemos en los casos con cirugía?
es que primero, colocamos los mini implantes en el quirófano. Antes se los ponía 1 o 2 días antes, pero particularmente lo que más le molesta al paciente quirúrgico con alineadores son los mini implantes, y los mini implantes son necesarios para que el cirujano pueda hacer la fijación. Entonces los colocamos ya cuando el paciente está anestesiado, generalmente colocamos 4 arriba, 4 abajo. Cuando ya dan de alta al paciente y sobre todo cuando ya puede abrir, porque escanear al paciente va a costar trabajo cuando no puede abrir definitivamente. No quiere forzar porque pueden desplazarse los segmentos. Entonces, generalmente entre mes y medio y 2 meses ya puedes escanear al paciente y entonces ya podemos iniciar el tratamiento con alineadores. Aquí está esta pacientita que había tenido ya 2 tratamientos de ortodoncia. En el último le habían sugerido la cirugía, ella no quedaba, seguía molesta con su perfil y este es el tipo de oclusión que tenía. No hay apiñamiento, probablemente hay una discrepancia ósea significativa y bueno, en el caso necesitaba cirugía. Ella por lo más que más se oponiera a utilizar brackets. Cuando le dimos la opción de alineadores, le brillaron los ojos. Sí. Y decidimos también, cuando le dijimos que era cirugía primero, donde se iban a reducir los tiempos de tratamiento, pues más le encantó. Aquí están las predicciones que hacemos digitalmente. Aquí está la predicción que se hizo. A ver, me voy a ir más rápido. Fue un avance mandibular y reducción del mentón en sentido vertical y se echó ligeramente para atrás. Me voy a pasar un poquito más rápido para no detenernos. Esto es en la cirugía. Ya vean, ya con los mini implantes para el procedimiento. Es impactante a veces ver esa Lefort 1 cuando la maxila está totalmente suelta. Me voy a ir un poquito también rápido. Aquí está la mentoplastía que le hicieron a la paciente. Y esto es cuando está terminando la cirugía. Este caso en particular, había yo hecho las predicciones y le había colocado los attachments antes de la cirugía. Pero la verdad es que muy rápido no quedan los alineadores. Por eso es que ahora prefiero que se haga primero la cirugía y la planeación la hacemos tan pronto el paciente pueda abrir y cerrar. Aquí está a los 30 días después de la cirugía, donde tuvimos que usar, y casi siempre en todos los casos, utilizamos elásticos intermaxilares, que dependiendo de lo que querramos lograr, pueden ser utilizados directamente a los mini implantes, como lo van a ver en esta zona, o a veces a los mismos alineadores para poder llegar a los resultados satisfactorios. Aquí están los 6 meses después de la cirugía. Tuvimos que usar elásticos cruzados de un lado para encontrar el asentamiento. Aquí están los 10 meses. Su panorámica. Generalmente los mini implantes los dejamos durante el tratamiento de ortodoncia porque a veces los necesitamos para hacer algún tipo de movimientos. Y aquí está ella los 16 meses de tratamiento, donde estamos viendo los resultados que obtuvimos al final con alineadores, los cambios en su cara y en el tejido óseo. Aquí está la comparación de cómo estaba inicialmente y cómo terminó dentalmente, como gracias a los torques. A ver, este molar, su raíz estaba totalmente pegada. No se hizo ningún procedimiento periodontal y vean cómo el meter simplemente la raíz centrada en su base apical ayuda a una remodelación solita. Esto también con brackets o con alineadores, pero tenemos que determinarlo y determinar qué tanto torque positivo le necesitamos dar a esos dientes con los alineadores. Aquí están los cambios antes y después, los cambios quirúrgicos.
al igual del lado derecho y del lado izquierdo. Y aquí está una foto de su Instagram, cómo cambia el aspecto de todos estos pacientes. Entonces, queremos terminar con estas conclusiones enfatizadas. Sí. Primero, bueno, ¿se pueden tratar los casos complicados con alineadores? La respuesta sería sí. Cualquier caso se puede hacer con alineadores, pero depende, en primer lugar, de que haya un especialista de ortodoncia detrás del tratamiento que entienda la biomecánica con alineadores, ¿no? Que cambie ese switch de la biomecánica con alineadores, ¿no? Que se base el diagnóstico en sistemas tridimensionales, que podamos tener la posibilidad de unir la tomografía con nuestro sistema de evaluación de movimientos con alineadores. Con ese programa. Con ese programa, claro. Y que, bueno, pues que tengamos también un programa digital que sea predecible, ¿no? Que sea de calidad, que sea predecible. Yo creo que si unimos estas tres entidades, seguramente el tratamiento pues, va a ser un tratamiento exitoso independientemente de la gravedad del caso. Y hoy bueno, tenemos muchas opciones, ¿no? Hay que fijarse que sea un producto de calidad y que tengamos un programa digital y que muchas veces no te usen como ortodoncista como si fueras vendedor, ¿no? De una compañía de ortodoncia que te da incentivos o promociones y que tienes que, entre más casos hago, más precios voy a tener, o casi yo soy el promotor. Yo entiendo que las compañías pues son compañías comerciales que quieren vender, pero que nosotros nos enfoquemos en nuestro caso y no estar haciendo casos nada más aprobando para tener más, para tener un precio menor, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay dos cosas importantes. La primera es que es mejor ir hacia la calidad que hacia la cantidad, porque el tener muchos no significa que todos estén bien. Es mejor la calidad que la cantidad, por un lado. Y la segunda, entender que nosotros no somos un proveedor, somos ortodoncistas, y seguir manteniendo ese lugar de un profesional de la salud cráneo-dentomaxilar, ¿no? Pues no sé si... Pues creo que es todo, mi querido Enrique. Si hay alguna pregunta, pues aquí estamos para poderla resolver. Nuevamente, muchas gracias a Órmco y a I+D por la invitación y estamos listos para las preguntas. Muchas gracias.